Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión del día de hoy que tiene que ver con un tratado internacional precisamente que habla acerca de México y Costa Rica. Bueno, algo importante que es necesario aclarar. A partir de ahora vamos a ver una serie de tratados internacionales que de alguna manera tienen un carácter complementario. Eso es muy, muy importante. Tienen un carácter complementario. ¿Por qué lo digo así o por qué lo manifiesto así? Bueno, primera parte. Porque en un primer momento, lo que tenemos que tener muy en claro, que uno de los tratados internacionales de carácter primordial es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, anteriormente llamado Telecan o NAFTA, hoy llamado TIMEC. ¿Qué es lo que sucede? Ese tratado, como ya lo expliqué en ocasiones pasadas, absorbe el 80% de las exportaciones e importaciones mexicanas. La dependencia de ese tratado es sumamente importante para nuestro país. Sin embargo, a través de la política de libre mercado que existe en el mundo hasta ahora, y esto también lo tengo que poner en contexto, porque después de la pandemia es muy probable que las relaciones internacionales basadas en tratados de libre comercio puedan empezar ya sea a disminuirse y en algunos casos inclusive hasta romperse. ¿Por qué lo digo así? Porque nos hemos acostumbrado a un régimen globalista a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues, los acuerdos de Bretton Woods establecieron que debe de existir una cooperación internacional, pero un régimen internacional también. Dentro de este régimen internacional se impulsó la política de libre mercado y uno de los instrumentos más usados por parte del capitalismo para instaurar este libre mercado, pues son los tratados de libre comercio. Porque hace un rato digo que esto puede cambiar, porque en estos momentos del 2020, en estos momentos de la pandemia que todo el mundo está sufriendo, en todo el mundo, hoy ya se habla del proceso de desglobalización. Y no lo estoy diciendo yo solamente, sino está siendo ya publicado por la revista The Economist. Si ustedes no conocen esta revista, pues básicamente es una revista inglesa muy famosa por el contenido tan controversial que llega a tener y sobre todo la información que llegan a publicar en esta revista. Es una revista en inglés, no está en español. Nosotros, a través ahora de los traductores del propio portal de Internet, nos permite de alguna manera el poder pues el poder traducirlos, pero obviamente pues es mejor leerlos en inglés y hacer la traducción en nosotros mismos. Y esta revista muy famosa habla precisamente que después de la pandemia lo que viviremos ya no será más globalización y más tratados de libre comercio, sino de ahora lo que se va a venir es la desglobalización y dentro de la desglobalización esto implicaría que algunos tratados internacionales se tengan que disminuir, algunos se van a mantener, pero también muchos otros se van a abandonar, se van a romper. En este momento, y digo esto de manera muy cierta, no puedo dar un contexto de qué es lo que va a pasar con México, porque la turbulencia económica hasta este día no se puede entender de manera clara. Estamos en una turbulencia muy fuerte. Me parece que México tiene en estos momentos un papel de desafío y también de riesgo si no se toman decisiones correctas. Pero también creo que el gobierno mexicano está de alguna manera amarrado de manos por la complejidad mundial que en este momento se visora precisamente en el tema económico. En estos momentos lo que manifestaré es que, pues si el Tratado de Libre Comercio nos absorbe el 80%, el otro 20% de exportaciones y de comercio o flujo internacional
lo absorben los tratados que vamos a ver en este curso, que es el de Venezuela, el de Bolivia, el de Costa Rica y algunos otros tratados más. Porque estos tratados tienen un orden complementario, no es una función principal como lo tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy llamado TIMEC. Sin embargo, y aquí diré algo importante, si en estos momentos les estoy diciendo que, pues básicamente lo que vamos a empezar a vivir es la desglobalización, yo creo o considero que estos tratados complementarios, como es el caso del el TLC de México, Costa Rica, el de Bolivia, el de Venezuela, es posible que puedan romperse. Estos tratados yo sí veo una posibilidad de que puedan romperse. No puedo asegurarlo, pero sí considero que pueden llegar a romperse porque son flujos económicos que de alguna manera no representan tanto capital para México. El que sí considero que va a ser muy difícil, es más, considero que ese tratado sí va a continuar, es el que vimos la sesión pasada, que es el TIMEC. Ese tratado considero que sí se va a mantener y muy probablemente estos tratados complementarios que ahorita vamos a ver, que es el de Costa Rica, el de Venezuela, el de Bolivia, puedan romperse y ahora México, por lo que estoy viendo y de hecho por las noticias internacionales y las noticias mexicanas, es muy probable que esos tratados puedan o tengan riesgo de romperse y de alguna manera se vaya a una renegociación del Tratado de la Unión Europea. Es decir, se trata de, o por lo menos así lo visoro, que es muy probable que México renegocie el tratado con todos los países europeos para empezar a dejar de depender de alguna manera del mercado norteamericano. Entonces, eso en este momento es la visión que yo tengo de acuerdo a las noticias que he estado revisando, pero vuelvo a repetir, en estos momentos del 2020, en estos momentos de la pandemia, todo es incierto. No podemos asegurar algo de manera futurista, simplemente son especulaciones, porque en este momento, lamentablemente, ningún país del mundo tiene con claridad, y eso es algo muy lamentable, en este momento ningún país del mundo tiene con claridad cómo va a venir el proceso económico, social y político después de la pandemia. Todos los países están en una alerta, seguramente muchos van a tomar decisiones muy fuertes y yo considero que en el caso mexicano el TIMEC se va a mantener, se va a renegociar el Tratado de la Unión Europea y muy probablemente estos tratados que pues nos toca ver porque así lo dicta el curso, que es Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Colombia, esos tratados de libre comercio tal vez sí tengan un riesgo de que se puedan, pues de que se puedan romper, o bien si es que no se rompen, si es que México decide no salir, es muy probable que se logre disminuir de alguna manera el flujo económico de estos, pues de esos tratados. Pero vuelvo a poner y vuelvo a decir algo entre paréntesis, a reserva, ¿no? Porque vuelvo a repetir, estamos en un momento de turbulencia económica en donde no se pueden hacer predicciones con exactitud, a reserva obviamente de lo que suceda a tiempo futuro. Existe mucho margen de error en estos momentos. Todos los países están tomando decisiones, después se arrepienten y toman otras decisiones. Entonces, considero que es muy probable que de alguna manera lo que estoy incluso manifestando respecto a esos tratados pueda ser verdad, pero también pueda no ser verdad. Todo depende de cómo se vayan acomodando las cosas a nivel global para la nueva economía post pandemia, que vuelvo a repetir, ya hoy se habla acerca del proceso de desglobalización. ¿Qué implica la desglobalización y por qué estos tratados pueden dejar de tener tanta importancia como lo tenían en el pasado? Pues el proceso de desglobalización, entre otras cosas, es que los países van a dejar de depender de otras naciones para generar su propio comercio. Es decir, van a dejar de importar mercancías, ya no van a comprar, ¿no? Y las exportaciones, pues también, obviamente, eso viene acompañado que tienen que disminuirse. Entonces, ¿cuál es la tendencia que ahora se está hablando a nivel internacional? Y de hecho ya he estado viendo, yo les decía hace un ratito, la revista The Economist, en la versión en inglés, habla de la desglobalización. También lo leí en BBC. Lebron, que es un periódico de orden
italiano. Y bueno, todas estas noticias, ¿no? Porque he estado recapitulando mucho, pues ya hablan acerca de que viene la desglobalización. Y todas hablan y todas coinciden en que ahora las naciones tienen que ser autosuficientes. En pocas palabras, esto implica que los propios países tienen que producir lo que ellos consumen. Y esto implica romper con tratados internacionales. Pero bueno, vuelvo a repetir, esto que estoy manifestando no lo estoy diciendo yo, sino lo está diciendo revistas a nivel internacional. Ya les una italiana, el caso de la revista The Economist, que para mí es una de las revistas más importantes a nivel global, si no es que tal vez la más importante. Bueno, para que se den una idea de lo que estoy diciendo. Forbes, ¿no? Esta revista de Forbes, la revista New York Times, ¿no? Que es de Estados Unidos, hagan de cuenta que están en este nivel, y The Economist está por aquí, ¿no? O sea, entonces dense cuenta que incluso estas revistas no tienen sentido de ser a nivel global como la influencia que tiene la revista The Economist. Y bueno, The Economist habla de que viene la desglobalización. Entonces, esto genera mucha incertidumbre, mucha turbulencia, pero bueno, esperemos que a México le vaya bien. Pero es importante que los acuerdos internacionales, yo creo que lejos de romperse, considero que México no debe romper con los tratados, pero sí deben de renegociarse, como se está haciendo, como se hizo con el TIMEC, como ahora se piensa hacer con el Tratado de la Unión Europea, y considero que esos tratados, a pesar de que son países centro y sudamericanos, con los que se tiene México también tratados de libre comercio, pues de alguna manera no deben de manera total de pues sí, ¿no? De romperse, sino que esto implicaría que de alguna forma, pues, tengamos una manera de renegociarlos, y obviamente para no perder la relación internacional, porque vuelvo a repetir, la historia es cíclica, ¿no? Eso también es cierto, la historia es cíclica. A lo mejor ahorita hablamos, o mejor dicho, todo el siglo XX hablamos de globalización. Ahora vamos a hablar de desglobalización. Pero como la historia es cíclica, a lo mejor no sabemos si en unos 50 años volvamos a hablar acerca de globalizar otra vez la economía a nivel mundial. Todo es incierto, todo da muchas vueltas, no podemos decir algo con exactitud en estos momentos, pero lo que sí podemos decir es que ojalá a México le vaya bien dentro del panorama global. Considero que es lo mejor y lo más óptimo, pues que México salga avante, que todos nos unamos, que no exista divisionismo entre nosotros, y que de alguna manera, pues, México tenga la mejor versión de sí mismo en ese aspecto. Necesitamos todos de todos, y obviamente Latinoamérica en estos momentos, y me estoy refiriendo desde México hasta Argentina, necesitan unir fuerzas, porque el escenario después de la pandemia, vuelvo a repetir, no se visora de manera fiel, sino que de alguna manera implicaría un poco de riesgo, y los riesgos, pues bueno, ustedes sabrán que no son muy buenos en México. Necesitamos forzosamente estar teniendo un gran cambio, una gran movilización, y es forzosamente necesario que tengamos pues mucho apoyo de todos los mexicanos para salir avantes de este fenómeno post pandemia. Pero bueno, en esta ocasión vamos a revisar el Tratado de Costa Rica, el TLC de México-Costa Rica. Vuelvo a repetir, es un tratado complementario. No vamos a tener el mismo auge que como tenemos con otras naciones, pero bueno, vamos a tratar de ojalá se mantenga el tratado para seguir siempre victoriosos de este tipo de situaciones. Fíjense, en esta primera sección se hace un análisis de las exportaciones e importaciones de Centroamérica y México para el periodo de 1970 a 2004. En el cuadro 2.1 se aprecia una tendencia creciente a la participación centroamericana en las importaciones de México, y aquí lo podemos ver. Fíjense, participación centroamericana en el comercio exterior mexicano para algunos años señalados. Fíjense, en el año 1970, el porcentaje de exportaciones a México era del 1.80%. El porcentaje de las importaciones era del 0.10%.
En 1975, esto cambia y ya hay un aumento considerable. Es decir, en el caso de las exportaciones se tiene un crecimiento del 2.80% y en el caso de las importaciones son 0.20%. Es decir, aumentó prácticamente un punto porcentual en 5 años las actividades comerciales con estos dos países. En el año 80 hay una disminución bastante considerable porque llega, en el caso de las exportaciones, del 2.8 al 1.5% anual. Y en el caso de las importaciones, pues esa se mantiene. En el 84 todavía disminuye más el caso de las exportaciones. En 1991 esto tiene apenas una recuperación mínima, y no comparable con la actividad de exportaciones que se tenían en los años 70. Después tenemos el año del 93, en donde todavía baja prácticamente demasiado el nivel de exportación. Y entonces este nivel, ahora sí, está por debajo del punto porcentual. En 1995, que es cuando se firma el tratado, ¿no?, empieza a mantenerse en el caso de las exportaciones con un porcentaje por debajo del 1%, y en el caso de las importaciones pues todavía baja más de lo que ya se tenía, un 18%. Y así sucesivamente. De hecho tenemos la tabla. Ya esta situación no se recuperó. En realidad ya no, pues ya no existió un crecimiento de alguna manera atribuible o pues equitativa con el caso del año de 1975, es decir, las exportaciones pues simplemente bajan en gran demasía. Ahora, fíjense, en el cuadro 2.2 observa que México es un socio comercial relativamente importante como proveedor de importaciones para Centroamérica. Su participación dentro de las importaciones del Istmo ha venido creciendo en los últimos años. Sin embargo, no superan el 8%. Finalmente, en este mismo cuadro se aprecia cómo las exportaciones de Centroamérica a México, a pesar de no alcanzar el 3%, muestran una tendencia creciente en los últimos años. Y tenemos esta tabla. Importaciones y exportaciones. De igual forma, medida, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Fíjense. Porcentaje de exportaciones. En el año 1970 se tenía un 30% de exportaciones y un 1.70% de importaciones. Este es el caso del mexicano. La anterior era la tabla, pero de la cuestión de Costa Rica. Esta es la cuestión mexicana. Ahora, de ahí realmente no tiene avances importantes hasta el año de 1991, donde ya no solamente es el 30%, sino que ya es el 1.4%. 1.4%. Y por el otro lado, el 6.80% en el caso de las importaciones. Que al final de cuentas eso puede generar un problema, es decir, comprar más de lo que se logra, vender, comprar más caro de lo que se logra vender. En el año 93, pues esto aumenta todavía en un porcentaje considerable, 2.10%. En el año 95, un 2.22%. 1.18%. En el año 2004, en el año 96,
a 2 puntos, en el 97 baja un poco, y así sucesivamente empieza a aumentar. Pero en general, lo que no crece no es que sean las exportaciones, es decir, prácticamente México no enviaba mucha mercancía hacia Centroamérica, sino que en realidad Centroamérica pues prácticamente dotaba de producto a los mexicanos. Fíjense, de tener ellos importación del 1.7, llegaron a tener importación por 7.61. Y aunque no lo crean, esas décimas resultan de gran importancia para medir el movimiento o el flujo económico. Ahora fíjense, flujos de comercio entre países de Centroamérica y México en el periodo de 1995. Costa Rica, el socio comercial más dinámico. Ahora, si Costa Rica es el socio comercial más dinámico, pues imagínense cómo estarán los demás acuerdos de tratados de libre comercio. Pues prácticamente son muy deficientes. Muy deficientes. Para tener una mejor idea del impacto del Tratado de Libre Comercio durante los primeros 10 años de vigencia, de los flujos comerciales entre México y los países centroamericanos. Durante este periodo, pues ello permite situar la relación comercial México-Costa Rica en un contexto relativo de relaciones comerciales. Costa Rica en la actualidad y desde hace 7 años el principal proveedor del mercado mexicano, gracias al acelerado crecimiento de las importaciones mexicanas de productos costarricenses durante el decenio de vigencia del Tratado de Libre Comercio. No obstante, no ha cobrado una importancia particular como mercado de destino de las exportaciones mexicanas, ya que el patrón de crecimiento de estas es similar o incluso menor que lo observaron las exportaciones mexicanas hacia los demás países de Centroamérica. En efecto, de conformidad con las cifras de la Secretaría de Economía de México, por el lado de las importaciones de México se observa que parte, ¿no? O que se parte de los años 1993 y 1994 de una clara predominancia de Guatemala como mercado de origen de estas importaciones, las que alcanzaban montos mayores de la suma de importaciones mexicanas. El resto de los países centroamericanos, esta situación empieza a variar en el año de 1995, momento a partir del cual la tasa de crecimiento de las importaciones que realiza México desde Costa Rica supera todos los años la tasa de crecimiento de las importaciones del resto de los países de la región. Lo que tiene como resultado que en el año 1998 Costa Rica iguala y supera la importancia de Guatemala como abastecedor de México, manteniéndose en esa tendencia hasta el 2004. Entonces, fíjense esta importancia para ellos el tratado, es decir, Guatemala para ellos representaba prácticamente la competencia. Ahora, ¿por qué? Fíjense, esto es algo interesante. ¿Por qué creen que los mercados centroamericanos busquen de alguna manera entrar a la economía mexicana? ¿Por qué? Pues es simple. Primero, porque prácticamente su realidad puede ser aún más crítica que la situación del caso mexicano. Y por lo tanto, entre ellos existe cierta guerra, de alguna manera, para poder subsistir. Y en este caso, ¿cuál es el país que resulta más atractivo para el mercado latinoamericano? Pues precisamente es el mexicano. Por la cantidad de personas, por el tipo de productos que se consume, por lo que ustedes gusten. Pero al final de cuentas, esta nación es la monedita de oro de todos los países centroamericanos. Todos quieren hacer prácticamente negocios con el Estado mexicano. Ahora fíjense, participación de Costa Rica dentro de las importaciones
provenientes de Centroamérica. Entonces tenemos una participación allí, ¿de acuerdo? Fíjense, Costa Rica tenemos en lado azul, ¿de acuerdo? Lado azul. Y en el caso del blanco amarillo es otro proveedor, ok. Bueno, ahora fíjense, en 1993, antes del tratado, pues esto representaba prácticamente un poco menos del 20%, es decir, 18 o 19%. Lo mismo sucedió en el año 1994. En el 95, que es cuando se firma el tratado, todavía hay un descenso en este tipo de actividades, pues no sé si mínimo, pero sí, pues sí trascendental. Y después tenemos en el año 96 un crecimiento exponencial del fenómeno de las exportaciones. 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Allí prácticamente podemos observar que las cantidades o las actividades comerciales que se tienen, pues fueron aumentando hasta 2004. Fueron aumentando hasta 2004. Ahora prácticamente se aumenta la capacidad del 70%. Práctica. En lo referente a las exportaciones de México, las cifras demuestran que un patrón similar de crecimiento para todos los países de la región, sin diferencia entre los países que habían suscrito un tratado de libre comercio. Con dicha nación y el resto que no lo habían hecho, actualmente todos los países centroamericanos tienen un tratado de libre comercio con México. Incluso las exportaciones de México hacia Guatemala muestran un mayor dinamismo que las dirigidas hacia Costa Rica o Nicaragua. Lo anterior ha hecho que Costa Rica mantenga una participación similar entre los años de 1993 y 2004, dentro del total de exportaciones mexicanas hacia la región, como se desprende del gráfico 2.2. Y aquí tenemos este cuadro. Es decir, fíjense, participación de Costa Rica dentro de las importaciones mexicanas hacia Centroamérica. Hacia Centroamérica. Fíjense. Y prácticamente esta tendencia no ha elevado mucho la participación de Costa Rica. Lo que sí ha aumentado es que México compra mucho producto, compra demasiados productos. Y ahora el mercado para poder comprar, pues es simplemente Centroamérica. Ahora, dice, con base a lo anterior se puede observar que el Tratado de Libre Comercio ha sido un elemento explicativo de peso en el comportamiento de las importaciones mexicanas. Precedentes de Costa Rica que evidencia un cambio significativo en la tendencia, a diferencia del caso de las exportaciones, en donde no se manifiesta un elemento distinto en la tendencia de Costa Rica. En relación con el resto de la región, en otras palabras, mientras que el Tratado de Libre Comercio ha tenido un impacto de crecimiento de exportaciones costarricenses a México, ese impacto no presenta, por un lado, las importaciones que en este caso la tasa de crecimiento de las importaciones costarricenses es muy similar, incluso menor que la que se observa con los demás países centroamericanos. Esto lleva entonces a resaltar la importancia del Tratado de Libre Comercio como motor de crecimiento de las exportaciones costarricenses al mercado interno mexicano y no de revitalizar sustancialmente su impacto en las exportaciones. En pocas palabras, pues este tratado ha sido benéfico, muy benéfico para el Estado costarricense. Para el Estado mexicano probablemente no se tenga esa visión de mercado. O bien, pues también puede pasar que Costa Rica no tenga ciertos productos que de alguna manera hagan interesante este tipo de relación para generar más acuerdos y obviamente una disputa mayor en economía.
Fíjense, flujos de comercio entre Costa Rica y México en el periodo de 1970 y 2004. Y aquí voy con esta parte, fíjense. Para comprender esto, pues prácticamente tendríamos que analizar que Costa Rica y México en realidad no tienen tantos años, o sea, no es de toda la vida, llevando a cabo este tipo de acuerdos comerciales. Y fuera del acuerdo comercial, sino la realidad histórica que cada uno de los países vivía en aquellos años. Fíjense, de la evolución general del comercio. En la década comprendida entre 1985 y 1994, las exportaciones entre Costa Rica y México fueron en promedio de 12 millones de dólares y las importaciones de 90 millones. 10 años después, cuando el comercio se realiza al amparo del tratado, las exportaciones casi alcanzaron un monto promedio de 92 millones y las exportaciones de 323 millones de dólares. Lo anterior permite deducir que las exportaciones aumentaron en este periodo 8 veces, mientras que las importaciones lo hicieron 4 veces. De los datos observados en el gráfico 2.3 se desprende que la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones en aumento del 5.6%, pasan de 26.6 al periodo de 1985, de 94 a 32.2 en el periodo de 1995 y el año de pues 2004. En estos años prácticamente. Ahora, fíjense aquí como tal cual se manifiesta. Se observa la evolución del intercambio comercial, el cual ha sido cada vez mayor y más dinámico a partir de la segunda mitad de la década de los 90, obviamente con el acuerdo. Y ahí lo tenemos, nivel de exportaciones, nivel de importaciones y el saldo total, ¿no? Que al final de cuentas es el tipo de lucro que se puede obtener de cada uno de este tipo de operaciones. Y este gráfico, fíjense, resulta ser de gran importancia porque de alguna manera ya nos da una visión un poco más amplia de lo que se... Y así de alguna manera pues nos logramos o nos damos cuenta que pues el tratado para ellos ha sido bastante benéfico. O sea, desde el año 95 hasta 2004, prácticamente las importaciones y exportaciones han aumentado su valor, pero en gran masa. Pues esta ya no es una cuestión de de un intercambio, digamos que en pocas cantidades, ¿no? O sea, sí han aumentado este tipo de cambios, pero al final de cuentas, pues los cambios han tenido ciertas normativas, cierto comportamiento que de alguna manera u otra genera que pues estos intercambios cada vez resulten ser un poco más voraces en ciertos temas y a lo mejor un poco más endebles en otros. Porque incluso si observan la tasa de porcentaje entre
el crecimiento de importaciones y exportaciones, nos damos cuenta, por ejemplo, en el año 2000 y en el año 2001, que las importaciones y exportaciones crecieron en ambos lados. Crecieron. Sin embargo, si vemos las dos rayas, ¿no? Las dos rayitas en nivel azul, que representan los saldos, que representan la cantidad que se tiene, al final de cuentas, puede resultar, digamos que no tan lucrativo. Es decir, también esto habría que tomarse en cuenta, no por el hecho, ¿no?, de que ya se tengan los acuerdos comerciales. Esto forzosamente significaría, no forzosamente significaría la situación de que el lucro tiene que aumentar. En muchas ocasiones no sucede así. Es más, podría decirles que en muchas ocasiones lo único que se trata de realizar es un mantenimiento del comportamiento del saldo. ¿Y esto qué genera? Probablemente sí tengamos mayores actividades, pero al final de cuentas mi saldo o mi lucro sigue siendo permanente. Es decir, la actividad que se tenga no siempre es equiparable a la cantidad con la que se obtiene. Fíjense, el estado actual del programa de desgravación arancelaria. El arancel vigente en el 2004 en Costa Rica para los productos provenientes de México, de acuerdo con el cuadro 2.3, es de un 95% de los 8.568 fracciones arancelarias A y B, en las cuales corresponden a productos que pueden ingresar libres de arancel aduanero en virtud del programa de desgravación arancelaria en el tratado. Entonces aquí tenemos el tipo de arancel vigente para los productos de México según categoría de desgravación y arancel promedio vigente. Esto es importante porque prácticamente nos está diciendo de qué manera se van a eliminar las barreras comerciales. En realidad eso se le llama a un sinfín de política aduanera, de política exterior. Pero el primordial de ellos es la cuestión de los impuestos. A eso se refiere el arancel. ¿Cuánto me va a salir en porcentaje de mi salario pagar este tipo de derechos? Entonces, ¿qué debo de entender primero? Que existen diferentes categorías de desgravación. Tenemos zona A, zona B y zona C, y cada una de ellas tiene su propia subdivisión. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, la descripción, la derogación inmediata a partir del 1 de enero de 1995, ese tipo de medida generó un 5.7%, digo 5.780, ¿no?, que más o menos sería una participación del 67.5%. Arancel aplicado en México, pues cero. En pocas palabras, esto no debería de ser, ¿no? Bueno, no ha sucedido en un principio. Pero se dan cuenta, México perdonó prácticamente la entrada del producto. La perdonó. Seguramente ni la revisaron, pero las autorizaron. Fracciones arancelarias con arancel igual al 1%. O sea, Guatemala tiene 3.370 y la otra, por otra parte, tienes 39.3% en materia arancelaria. O sea, los porcentajes, vuelvo a repetir, no suelen ser los mismos. Tampoco suelen ser equivalentes subjetivos. Aquí depende obviamente de cada reglamentación de cada país distinto. ¿Cuál es el objeto de tener el pago de ese tipo de impuestos? Ahora, fíjense, comercio según arancelario. Con respecto a los productos de Costa Rica que importa México, los datos señalan, por una parte importante, que ingresa a Costa Rica sin gozar de una arancel preferencial. Ya que el derecho arancelario a la importación se encuentra en cero. En particular, de acuerdo con el cuadro 2.4 para el 2004, un 4.3 del valor de los impuestos
que se importaron desde México, es decir, 415.1 millones de pesos, tienen derecho arancelario a la importación igual de cero. Esto muestra, por un lado, que los efectos del programa de divulgación arancelaria del Tratado de Libre Comercio en realidad se aplican a una gran parte de las importaciones provenientes de este país. Y por otro lado, en el mayor posicionamiento de México, con un socio comercial a través de la firma del tratado, ha contribuido a una integración comercial más eficiente entre ambos países. Y tenemos aquí el análisis de otro cuadro, el cuadro 2.4. Costa Rica, importaciones desde México según el rango arancelario. Igual a cero, eso significaría 415.173.002. Más de 0 y hasta 5, 247. Más de 5 hasta el 10%, pues prácticamente son 2.821.000 pesos. Y sucesivamente hasta que prácticamente más del 60% de la cuestión arancelaria tiende a tener un problema de tasa menor. En el caso de la participación, pues simplemente es una cuestión totalmente baja en porcentaje. En un principio, sí, el 99.2%, porque obviamente no se cobraba, y ahora es un 100%. Durante los 10 años en que ha estado en vigencia el acuerdo comercial, las exportaciones agrícolas han presentado un promedio de un 41% de las exportaciones totales, mientras que las industriales han ocupado el 49% restante. La tasa de crecimiento promedio de las exportaciones agrícolas fue de 48%, mientras que para los industriales fue del 31%. Es decir, las exportaciones agrícolas crecieron en promedio 17 puntos porcentuales, más que las industriales, pese a que en su momento fue un promedio de 38.4 millones de dólares y el de las industrias fue de 5.91 millones de dólares. Según se puede observar en el cuadro 2.5, en los 10 años posteriores al Tratado de Libre Comercio, las exportaciones totales de Costa Rica a México tuvieron una tasa de crecimiento promedio del 36%, para un monto promedio de 97.5 millones de dólares. La Costa Rica, exportaciones a México por sector económico. Entonces tenemos sector económico agrícola de participación, tasa de crecimiento, industriales, participación y tasa de crecimiento. Entonces tenemos del año 95 al promedio, o al año 2004. En el caso de las tierras agrícolas, pues prácticamente estamos hablando de tener 7.9% millones de dólares a tener un 94.9% en millones de dólares. Y obviamente los promedios, si ustedes observan, han ido mejorando, ¿no? Es decir, de tener un 38.4, pues prácticamente tenemos en promedio general un 97.5%. Ahora fíjense, importaciones de México por sector económico. En el caso de 1995 y 2004, también agrícolas e industriales. Agrícolas teníamos 11 millones de dólares. 11 millones de dólares. Y en 2004 tenemos 49.5 millones de dólares. 49.5 millones de dólares. Ahora fíjense, en el caso de los industriales de un 172 hasta un 369.1%. Es decir, esto ha aumentado pero en demasía. Se observa de esta forma que al igual como sucedió en los primeros 5 años de vigencia del tratado, el sector agrícola y el sector industrial tienen un peso similar respecto a las exportaciones de Costa Rica a México, 41 y 59 respectivamente, mientras que las importaciones se concentran principalmente en el sector industrial, 91%. Que también allí incluso es donde pues México al final de cuentas tiene sus sistemas productivos, aquellas industrias. Y tenemos entonces, de los acuerdos anteriores se desprende que durante el último decenio Costa Rica ha gozado de un superávit en la balanza comercial agrícola.
y del déficit de balanza comercial industrial. Por cada dólar en el país se ha comprado a México en productos agrícolas, se les ha vendido, mientras que se ha invertido 5 pesos por cada dólar exportado productos industriales. Esto se puede apreciar en el gráfico 2.4. ¿no? Costa Rica, intercambio comercial con México por sector económico, participación promedio. Industriales y agrícolas, verdes y amarillos. Y entonces tenemos que ahora, de alguna manera, la gente prefiere trabajar en ese tipo de industrias que en el propio campo. Comercio por categoría de productos y materias primas. Los datos revelan, según los cuadros 7, 8 y 7, que un 78% de las exportaciones de Costa Rica a México son de materias primas, productos intermedios y de bienes capital, frente a un 22% de bienes de consumo. Por el lado de las importaciones costarricenses de productos mexicanos, las materias primas, productos intermedios, bienes de capital representan el 6.5%. Y aquí viene prácticamente de las tablas en este análisis. Y entonces tenemos exportaciones, participación, descripción y número. Entonces tengo bienes de consumo no duradero. En el 95 era 9.2% y ahora es del 12.1%. En el caso de los productos alimenticios, en un principio se pensó en el 3.2% y ahora se tiene el 8.6%. Bebidas, se tenía el 0% y sigue sin poder ser grabado. Tabaco de la misma forma. Productos farmacéuticos y de tocador, ¿no? 2.7% a 4.9%. Viene en la tabla que bienes de consumo no son duraderos, ¿no? Bienes de consumo semiduradero y tejidos y prendas de vestir de calzado. Artículos para el hogar, accesorios de vehículos para particulares u otros bienes de consumo. Incluso aquí, fíjense, si observan, esta tabla no ha crecido mucho, es más, en algunos casos incluso está disminuida. En algunos casos. Bienes de consumo duradero. Combustibles y lubricantes. Combustible 6.0 alza. Como podrán darse cuenta, en realidad lo que estamos viendo es que esta afluencia de México con el tema de los mercados centroamericanos, ¿no? En realidad son importantes. Obviamente esas cantidades a lo mejor para nosotros serían cantidades muy grandes en tema de dinero, sobre todo por las cifras que están hechos en dólares. Pero la realidad es que si lo comparamos con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estas cifras son minoritarias. Para que te des una idea del TIMEC comparado con el Tratado de Libre Comercio que tiene Costa Rica, pues básicamente yo creo que unas 100 veces más, ¿no? O sea, son cantidades todavía aún mucho mayores y es por eso que les comentaba que, bueno, estos tratados llamados complementarios es posible que puedan tener, por cierto, rubro un poco minoritario. Pueden bajar y, bueno, eso implicaría que, entre otras cosas, pues podemos tener una relación pues una relación de disminuir la capacidad. Y bueno, eso implicaría otro tipo de situaciones que, bueno, yo creo que en ese momento, como lo inicié en un principio, ante el fenómeno de desglobalización, creo que México no puede tampoco aventar toda la borda, creo que necesita afianzarse de los acuerdos que ya se tienen previamente. Pero bueno, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana, por mi parte es todo, hasta luego.